La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de asma en niños hasta los 6 años con el doctor Omar Santa Cruz, neumólogo pediatra. Y para saber un poquito más del tema, tenemos esta placa que dice cuánto sigue. En la edad pediátrica, el asma es la enfermedad crónica más frecuente. Afecta a 1 de cada 10 niños aproximadamente. Al menos 1 de cada 3 niños con asma bronquial no padecerá asma en la edad adulta si la enfermedad se diagnostica y trata a tiempo. En alrededor del 70% de los niños afectados, el asma bronquial se inicia a partir del 5º año de vida. De esta manera comenzamos nosotros el programa agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco inmensamente que estés vos ahí, que elegiste este canal, que elegiste este programa, porque somos muchos los que trabajamos aquí en El Doctor en Casa para llegar hasta vos. Muchas gracias de verdad. De esta manera comenzamos nuestro programa. Hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya estamos hablando con el doctor Omar Santa Cruz sobre asma en niños hasta los 6 años. Ya volvemos. Nuestro invitado, el doctor Omar Santa Cruz, neumólogo pediatra. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo me encantó el ejercicio de gratitud que creo que todos deberíamos hacer. Mi frase favorita realmente es: Señor, no permitas que entre en tu casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Qué lindo. Esa es. Sí. Y eso es poderosísima esa oración, sí. Así es. Qué gusto. Bienvenido, doctor. Queremos hablar, de muchas cosas, pero específicamente de tema de asma en niños hasta los 6 años. La primera consulta que le hago es, ¿un niño puede ser asmático, puede tener asma y después de repente, antes de los 6 años, se cura? Sí. Bueno, básicamente hoy en día separamos lo que es asma de niños y de lo que es asma del adulto. Ajá. Un argentino que vive en los Estados Unidos, ellos hicieron un trabajo muy interesante. Agarraron niños de diferentes hospitales y lo empezaron a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Que todos los niños que empezaron a silbar, a tener chillido, sí. Cuando hablamos de chillido hablamos de sibilancia, chillido o pechosidad, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces, lo que ellos vieron es que un porcentaje, entre el 60 y el 70% de los niños que empezaron a chillar, se curaban con o sin medicamento espontáneamente, ¿sí? De esos que se curaban en la primera fase, un porcentaje, el 50% se curaba más o menos en la adolescencia. Y solamente un 30% pasa a tener asma del adulto. Entonces, por eso que el concepto de asma, digamos, en niños cambió mucho, porque, hoy decir, ¿tiene asma este niño? No podemos nosotros definitivamente decir si tiene asma. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que ellos vieron es que el que chilló más tarde
fue hasta los 19 años. El que empezó a chillar después de los 20 años, ese va a chillar para toda la vida. ¿Sí? Entonces, hablamos de asma y entonces podamos hablar de los factores pronósticos para el asma. Entonces, está el niño, el sibilante temprano que le dicen. En general, el sibilante temprano generalmente chilla antes de los 1 año, es más frecuente en los varones. En general va asociado a un cuadro respiratorio y fuera de la crisis no tiene síntomas. Es un niño que normalmente no es que persiste con tos o tiene tos con el llanto, sobre todo porque son niños pequeños, ¿verdad? Después está el sibilante tardío que le dicen, el sibilante tardío sin antecedentes de alergia en la familia. Ese es un niño que también tiene buen pronóstico. En general no hay prevalencia entre sexo masculino o femenino y tampoco tiene síntomas fuera de las crisis. Hablando de tos o en este caso que el niño ya gatea o empieza a caminar, que corre un poquito y se cansa, ¿verdad? Estos niños generalmente, en la mayoría de los casos, se curan en la primera infancia, que sería entre los 5 y los 7 años. Y está el sibilante tardío. El sibilante tardío con antecedentes de alergia en la familia. Y cuando hablamos de alergia, sobre todo hablamos de alergia en primer grado. Eso implica sobre todo padres y abuelos, ¿sí? En menor, digamos, cuando la alergia, digamos, se va dispersando más, cuando afecta al tío o afecta a los hermanos de los abuelos, como que, digamos, es más intenso cuando el factor alérgico está en la primera fase, digamos, que serían padres o abuelos y hermanos, ¿verdad? Hermanos. Bueno, entonces, cuando viene una madre, lo primero que le pregunta ahora, doctor, ¿tiene asma mi hijo? ¿Es asma lo que tiene? Entonces, antes de los 6 años nosotros no le llamamos asma al... claro, ¿sí? porque puede dejar de ser. Puede dejar de ser. Entonces, anteriormente se le daba un montón de nombres, se le llamaba bronquitis asmatiforme o síndrome bronquial obstructivo. Entonces, hoy lo clasificamos como VOR. ¿Qué significa VOR? La B de bronquios, la O de obstrucción porque el bronquio se cierra, y la R de recurrente porque le puede dar una vez al mes o una vez a la semana o una vez al año, ¿sí? Entonces, el concepto de asma básicamente es enfermedad inflamatoria crónica caracterizado por sibilancia, por chillido, que se cura con o sin medicamento. Ese es el concepto de asma. O sea, cuando hablamos de asma hablamos de inflamación, ¿sí? Como yo siempre le explico a mis pacientes, independientemente de la causa, aire frío, polvo, ácaros, gripe, no importa la causa, lo que se produce es una inflamación. Y esa inflamación, cuando el bronquio se va cerrando, entonces el paso del aire le dificulta. Cuando el aire pasa por la rendija de la puerta, silba. ¿Sí? Entonces, cuando el aire pasa por un agujero estrecho, silba. ¿Verdad? Ese es el mecanismo por el cual... Claro. O sea, eso es lo que puede llamar la atención a una mamá para decir, bueno, algo pasa acá con mi niño, que está escuchando ese chillido de pecho, ese silbido. Sí. A veces básicamente, no siempre el chillido se puede escuchar, digamos, pero la madre lo que tiene que ver es cuando el niño empieza a respirar más agitado, sobre todo cuando no está afebril. Si yo tengo un niño que tiene fiebre, puede agitarse, puede respirar más rápido, respiraciones cortas, ¿verdad? Pero si yo tengo un niño que no tiene fiebre en ese momento y empieza a tener respiración rápida, se le hunden las costillitas al respirar, entonces eso es lo que generalmente a la madre le llama la atención, ¿verdad? Y cuando es un poquito más avanzado, ese niño ya le dificulta incluso mamar, ¿verdad? O tiene lo que se llama el cabeceo, empieza a hacer este movimiento, ¿verdad? Eso significa que hay que recurrir al hospital en forma... ¿Por qué el cabeceo?
y porque el cuerpo hace un esfuerzo para respirar. Ah, y entonces hace un cabeceo. Qué increíble. Lo que aprendemos con usted, doctor. Vamos a ver ahora este material, por favor, que habla de las causas del asma. Las causas del asma. El asma es causada por hinchazón, inflamación de las vías respiratorias. Durante un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se vuelven rígidos. El revestimiento de los conductos aéreos se hincha. En consecuencia, puede pasar menos aire. En niños que tienen vías respiratorias sensibles, los síntomas del asma se pueden desencadenar al inhalar sustancias llamadas alergenos o desencadenantes. ¿Está correcto eso? Sí, es lo que un poquito estábamos hablando anteriormente, digamos que lo que se produce es una inflamación de la vía aérea de los bronquios. Y eso es una cosa que también hay que separar. Acá el problema no es el pulmón. Acá el problema es los tubos que llevan aire del pulmón, que son los bronquios. ¿Sí? Cuando el problema es el pulmón, entonces ahí aparecen las famosas neumonías o pulmonías, como le conoce la gente. Cuando el problema es el bronquio, o sea, en el asma específicamente el problema es el bronquio, no es el pulmón. El pulmón normalmente no se afecta, está sano, a no ser que ese niño, digamos, tenga complicaciones y después después de una crisis, un cuadro de neumonía o algo parecido, ¿verdad? O que tenga incluso una infección bronquial asociado a su cuadro obstructivo, que en general es muy común, sobre todo cuando va asociado a cuadros virales, que es muy común en realidad en esta época, como la influenza y otros virus. Doctor, ¿qué hace que un niño pueda tener esto y otro niño no tenga? ¿Eso ya viene, es hereditario, hay una carga genética, hay algo que no sé, una válvula que no se cerró bien, una cosa así? Es como la diabetes o la hipertensión. Claro. Cuando más diabéticos o hipertensos hay en una familia, más posibilidades de que la siguiente generación también tenga el mismo problema, ¿sí? Existen factores predictivos de asma, o sea, entonces, sobre todo cuando uno tiene sibilancia, tengo chillido de pecho y dermatitis atópica o tengo dermatitis alérgica, es un factor predictivo muy importante. O sea, no son buenos compañeros tener atopía de piel, alergia de piel y chillido. ¿El asma es una alergia? No. Pero reacciona como sí, una alergia. Sí, no, en realidad, digamos, o sea, yo puedo tener un asma alérgica o un asma no alérgica. Ah, ya. ¿Sí? Bueno, otro factor muy importante, por eso es que también hoy en día, cuando hablemos quizás un poco de tratamiento más adelante, es que cuando descubrieron que un porcentaje muy alto, que hasta el 70% de los niños se curaban entre los 5 y los 7 años, todo lo que es tratamiento de estos niños cambió fundamentalmente. Claro. ¿Sí? Anteriormente, incluso a niños menores de 1 año se les vacunaba y era un problema porque los niños generalmente tienen mucho temor a los pinchazos, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy en día, el consenso entre alergistas, neumonólogos y alergólogos es que, digamos, menores de 5 años hoy en día ya no se deberían vacunar, ¿sí? Pero igualmente hoy en día en realidad la ciencia médica ha avanzado bien. Casi hoy en día ya no hay más vacunas con agujas, le voy a decir. La mayoría de las vacunas que hoy vienen ya en forma de gotitas, que también ha favorecido mucho que los niños, la adherencia al tratamiento, porque no es fácil pincharle todos los días a un niño y en fin. Claro. Y así. Eso es algo también muy fundamental, que a partir de este seguimiento que ellos hicieron a estos chicos, también un poquito todo lo que es tratamiento cambió. Entonces, hoy en día, más que usar inmunoterapia en menores de 5 años, hoy se está usando los antiinflamatorios bronquiales. Y cuando hablamos de antiinflamatorios, no estamos hablando de antiinflamatorios como el ibuprofeno o el paracetamol, sino antiinflamatorios bronquiales
que en este caso vienen en forma inhalada, ¿sí? Como digamos, el inhalador más conocido es el salbutamol, por decir. Entonces vienen en forma de aerosoles y que se usan hoy en día con las aerocámaras, que ha venido a reemplazar al nebulizador, ¿sí? Porque también se vio que los nebulizadores que habitualmente uno tiene en la casa no son óptimos, digamos, prácticamente más sirven para descongestionar, porque como hacen vapor, entonces no es tan útil, digamos, cuando uno administra, si uno tiene un nebulizador, el famoso ultrasónico que la mayoría de la gente tiene en la casa, por más que yo le ponga 10 gotas o 20 gotas de salbutamol o de cualquier otra droga para nebulizar, el efecto no es muy importante, ¿sí? Entonces, los nebulizadores que realmente son útiles son los de JEP, que le llaman, que funcionan con aire comprimido, que sí son los ideales. O en el caso de cuando un niño está muy enfermo y tiene que ir al hospital, se le hace con oxígeno, que tiene un doble beneficio, porque no solamente hace que la medicación llegue mejor a los bronquios, sino al administrarle oxígeno, también hace que le sirve de vasodilatador y hace que el niño mejore su oxigenación y se respire mejor. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor. A la vuelta continuamos hablando de este tema, vamos a ir aprendiendo mucho más. Volvemos ya. Hablando con el doctor Omar Santa Cruz, neumólogo pediatra, sobre el tema de asma en niños hasta los 6 años. Y tenemos este material que habla de los desencadenantes del asma. ¿Podemos ver? Los desencadenantes del asma. Animales, pelo o caspa, polvo, moho y polen, ácido acetil salicílico y otros medicamentos. Cambios del estado del tiempo, en la mayoría de los casos tiempo frío. Químicos en el aire o en los alimentos. Humo del tabaco. Ejercicio. Emociones fuertes. Infecciones virales como el resfriado común. ¿Está correcto eso? Sí, en realidad la mayoría... Ejercicio y emociones fuertes. Sí, la mayoría en realidad más aplicado al asma del adulto, digamos, lo que es emociones y... Sí. Sí, pero sí, digamos, un factor muy importante son los factores contaminantes. Y cuando hablamos de factores contaminantes, hablamos de, sobre todo, tabaquismo materno, ¿sí? En general... ¿Por qué el materno y el paterno? ¿Si están todos iguales juntos o cómo es? El tabaquismo materno porque, digamos, si la madre fuma, la impregnación de nicotina que tiene ese feto es mucho mayor. Claro, ¿sí? Desde el bebé en la panza. Claro, porque la mamá, porque cuando yo le pregunto... Pero una mujer embarazada no puede fumar, doctor. Y sí, pero la madre que fuma, cuando se dio cuenta que está fumando, que está embarazada, dejó de fumar, pero para cuando ella se dio cuenta ya tiene 6 o 8 semanas de embarazo. Sí. Entonces, en la fase crítica, que es la primera etapa de la gemación del bebé, entonces es un factor predisponente para tener sibilancias después. Y en el caso después de nacer el bebé, que esté en un ambiente de gente que fume. Y es un factor predisponente muy importante. Por eso, en general, cuando los padres, cuando el papá es el que fuma, yo le digo, o sea, la recomendación que yo le doy al papá es que fuma lo que quieras, pero fuera de tu casa. Pero respeta tu casa. Claro. Llegas hasta tu casa, cigarrillo en el portón, no hay pasillo, no hay ventana, no hay patio. No se puede fumar en casa. Esa es la regla, digamos, que yo normalmente le digo a los padres, ¿verdad?
un factor muy importante que es muy típico nuestro acá es el tema de la quema de basuras. Ay, Dios, sí, se sigue haciendo. Sí, Suspira el doctor cuando habla de esto. Y sí, porque yo tengo demasiados pacientes que en general los vecinos cuando queman la basura y los niños vienen muy maltrechos, digamos, por su sibilancia. Entonces es un problema. Bueno, yo hago un paréntesis acá. Cuando un vecino está quemando basura, uno puede llamar al 911 y puede llamar a la municipalidad, ¿verdad? A denunciar. Y si podés sacar foto y le envías por redes sociales o lo que sea. Porque de verdad hay que hacer eso porque la gente no aprende, doctor. Sí, no, y sí, o sea, la mayoría de las madres siempre refieren que hacen eso, ¿verdad? Pero del dicho al hecho de que venga la municipalidad y todas esas cosas, no siempre se cumple, sí, digamos, ¿verdad? Pero yo lo que les suelo decir a los padres es que hable con su vecino y le diga, sobre todo anteriormente ahora infelizmente no, pero cuando había escuela, por ejemplo, yo le decía, bueno, habla con tu vecino y que queme cuando tu hijo está en la escuela, ¿no? Que quema a la mañana su basura y, o sea, porque no se va a ir a pelear con su vecino y... Pero doctor, las partículas quedan en el aire lo mismo. Y sí, pero es menos, digamos, sí. Es menos, digamos, la intensidad de lo que en ese momento... Pero doctor, si yo tengo un hijo con asma y mi vecino quema basura, una vez le voy a decir bien. Y después ya hay que tomar otra actitud porque estamos hablando de salud. Y sí, mira, pero hay de todo, de todo. En realidad hay padres que fueron, que denunciaban a la municipalidad, que denunciaban al 911, que fueron a hablar con su vecino. Hay otros incluso que se pelearon con sus vecinos. Sí. Pero la gente sigue quemando su basura. Claro. ¿Verdad? Y a veces no siempre es tu vecino, sino es el que está quizás un poco más alejado. Sí. Pero si el viento va hacia tu casa, claro, es un problema. Realmente la quema de basura acá está tan arraigado y está prohibido y hace mal. Y esa misma persona que quema basura le está envenenando a toda su familia, él mismo. Así mismo es. Pero parece que no se sabe eso, doctor. O sea, parece que es una exageración nomás, porque se ve que el humo y después desaparece el humo. Entonces, aparentemente desapareció todo y no es así. Lo que pasa es que ese que quema basura es porque quizás no tiene un niño o un familiar con cuadro respiratorio, ¿verdad? Claro. Por eso es que, ¿verdad? La otra cosa la gente usa mucho es el incienso. Sí. Si yo tengo un niño con problema respiratorio, el incienso está prohibido. Claro. Porque eso no solamente tiene olor, o sea, es humo y es olor. De acuerdo a la esencia que le ponga, digamos, eso tiene diferentes olores. Entonces el niño puede ser o no sensible a ese... Bueno, cuando hablamos de mascotas, en general la recomendación es que si yo tengo perro, no hay problema, no le vamos a sacar al perro. A sacar al perro, no vamos a regalar al perro. La recomendación es que si ese perro cuando tenga 5 años o 10 años o 20 años falleció y yo sigo sibilando, sigo teniendo problemas de pecho, no traiga otro perro. Claro. ¿Sí? Lo que está prohibido es el gato. El gato no se puede tener, como yo siempre le digo a los padres, o tu hijo o tu gato. ¿Sí? Porque el problema del gato es la saliva. En la saliva tiene una proteína que es la que produce alergia. ¿Y qué hace el gato? El gato se va y se acuesta en el sofá, se acuesta en la cama, en todos lados, ¿verdad? Entonces el niño va y juega ahí y va inhalando esa proteína, ¿verdad? Y el problema del gato tampoco es el pelo. Digamos, en general nosotros le decimos a los pacientes que el pelo del gato es el problema, pero en realidad el gato lo que tiene es caspa. Y la caspa es la que crea las alergias al gato. Bueno, estamos aprendiendo con el doctor Omar Santa Cruz el tema del asma en niños hasta 6 años. ¿Podemos ver el siguiente material, por favor? Síntomas. Los problemas respiratorios son comunes y pueden incluir dificultad respiratoria, sensación de falta de aliento, jadeo, dificultad para exhalar, respiración más rápida de lo normal,
Cuando el niño está teniendo problemas para respirar, la piel del pecho y del cuello pueden hundirse. Otros síntomas de asma en los niños incluyen tos, que algunas veces despierta al niño por la noche, puede ser el único síntoma, bolsas oscuras bajo los ojos, cansancio, irritabilidad, rigidez en el pecho, silbido producido al respirar, sibilancias. Puede ser más notorio cuando el niño exhala. Los síntomas pueden variar, ocurrir con frecuencia o solo cuando ciertos desencadenantes están presentes. Algunos niños son más propensos a tener síntomas de asma por la noche. Está muy bien explicado ahí en ese resumen, digamos, lo que los niños padecen. Pero, digamos, lo que quiero es volver a aclarar el concepto de asma. Digamos. Entonces, en menores de 6 años no estamos hablando de asma, estamos hablando de bronquitis obstructiva recurrente, digamos. Bronquitis por la inflamación, obstructiva porque se produce una obstrucción, y recurrente porque entonces da... BOR, ¿sí? Ese es digamos, lo que hoy le conocemos habitualmente. Yo siempre les digo a las madres, sí señora, tu hijo tiene asma infantil, y entonces procuramos explicarle, o se le explica, digamos, cuál es la diferencia de asma en niño, cuál es la diferencia de asma en el adulto, y sobre todo cuál es el factor pronóstico más importante para padecer asma, que hablamos que es la genética de asma en la familia, ¿sí? Bueno, y si el niño tiene otro factor asociado, sobre todo dermatitis, entonces tiene más posibilidades de que pueda persistir con asma del adulto, que es entonces después de los 20 años, ¿sí? Un factor de riesgo menos importante que también cuando el niño tiene es la rinitis, digamos. Sí. Es un factor también a tener en cuenta, pero digamos es más importante cuando el niño tiene dermatitis. Rinitis y asma tampoco no son buenos compañeros, pero digamos no es tan... no es un factor tan predictivo como para tener asma. Doctor, estábamos hablando en el corte de cómo cambió la medicina, cómo evolucionó el tratamiento y cómo se le trata también, no solamente el tratamiento, sino a los pacientes, porque antes un niño con asma era un niño que ya no se le dejaba hacer gimnasia en el colegio, sí. Ya se le trataba como enfermito, no se le permitía hacer un montón de cosas, salir a jugar con los amigos. Ahora no es así, doctor, ¿verdad? No, absolutamente. Digamos, el concepto del niño que tiene asma y que está ahí sentado en la gradería mirando o que está encerrado en la casa que no se le deja salir, completamente. O sea, el niño el niño asmático, digamos, puede hacer vida completamente normal sin ningún problema. Es más, voy a adelantar un poquito, cuando tratamos el asma, aquel niño que tiene chillido de pecho, va a la urgencia o se va al pediatra, hace su tratamiento, se curó y fuera de crisis no tiene síntomas, no tiene tos, no se agita al correr, no tose de noche. A veces solamente se le trata en las crisis. ¿Sí? Ahora, aquel niño que tuvo chillido, no importa que tenga una vez al año o una vez al mes, no puede correr, se agita al correr, tose de noche, ese es el niño que requiere tratamiento. ¿Sí? Hoy en día también es muy fácil medir el grado de obstrucción que tiene un niño a través de un estudio que se llama espirometría, que en general, en promedio, se empieza a hacer después de los 6 años, porque tiene un poquito de dificultad, digamos. Tiene que soplar, Tiene ¿verdad? que soplar, ¿sí? Tiene que soplar. Hay niños de 10 años que no lo saben hacer, hay niños de 4 años que son una luz haciendo, digamos. Sí. Varía un poquito, en realidad, un poquito de acuerdo a cada niño, ¿verdad? Pero se puede hoy cuantificar el grado de inflamación de un niño y sobre todo saber qué tipo de tratamiento le vamos a hacer, qué dosis de medicación le vamos a hacer y cuánto tiempo le vamos a hacer, ¿sí? Eso también es algo muy importante, digamos, que cuando uno hace el estudio y se le habla, le mostramos a los padres los resultados en general, cuando el grado de obstrucción es, en general, la mayoría de los casos en los niños, el grado de obstrucción no suele ser muy importante, sobre todo cuando son menores de 6 años. Entonces, cuantificar es muy importante. Si es que se puede hacer ese estudio, siempre es importante, pues nos va a dar una
idea de dónde estamos parados, del grado de inflamación que tiene ese niño y poder darle la medicación más correcta, ¿verdad? Perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando de esto. Vamos a hablar de los tipos de asma. Vamos a hablar de la importancia del autocuidado del niño con asma y de las expectativas que uno puede tener cuando un niño tiene asma o BOR. Vamos a ver esto. Con BOR. Seguimos hablando con el doctor sobre todo cómo cuidarnos nosotros también, ¿verdad? Y qué importante es el ambiente en que se desarrolla, en donde están los bebés, donde están los niñitos. El ambiente tiene que estar lo más limpio posible de todo, de polvo, de esto, de obviamente humo, de tabaco. Me encantó eso de los papás, ahí afuera el cigarrillo, área restringida es el hogar. Restringida. Porque le hacemos mucho daño a esos bronquios de los chiquititos, bueno, y a los grandes también, evidentemente, pero estamos hablando de niños ahora. Vamos con este siguiente material, por favor, que habla de tipos de asma. Tipos de asma. Asma leve. Las crisis aparecen con una frecuencia no superior a 1 o 2 por semana. No existe interrupción del sueño nocturno. En los periodos intercrisis que transcurren entre una crisis a otra, el paciente está asintomático y existe buena tolerancia al ejercicio físico. Asma moderada. Los pacientes precisan con frecuencia un tratamiento antiinflamatorio de base acompañado en las crisis asmáticas del uso regular de broncodilatadores. Asma grave. Los pacientes precisan tratamiento continuo, asociando diversos fármacos, broncodilatadores, corticoides sistémicos o inhalados a dosis elevadas, antileucotrienos. Las crisis aparecen con mucha frecuencia y suelen ser graves. Bueno, mientras veíamos esto, doctor, la obesidad también es... Sí, la obesidad también va asociado a un factor predictivo para padecer asma del adulto. En el adulto. O sea, se vio que aquellos niños que tienen sobrepeso o mucho sobrepeso, en general suelen persistir con asma en la edad adulta. Doctor, ¿y estos tipos de asma, está bien la clasificación asma leve, asma moderada y asma grave? ¿Esto es todo en mayores? No, también se aplica en niños, digamos, así como lo había dicho anteriormente, leve entonces es fuera de crisis, sí, asintomático. Moderado es cuando tiene crisis 1 o 2 por semana y suele tener síntomas nocturnos sobre todo, ¿sí? Generalmente tiene tos nocturna, generalmente tiene tos al levantarse o a la media, digamos, a la medianoche, no a la medianoche, a la madrugada, ¿sí? Y el asma severa es aquel niño que tiene síntomas permanentes, le cuesta correr, se agita al correr y tose de noche, ¿sí? Hoy en día en que en general una consulta muy habitual en el consultorio es cuando los padres le traen al niño que nunca tuvo chillido. Pero vienen porque el niño se cansa, se agita al correr, ¿sí? Y sobre todo, hoy en general los padres, la mayoría sueñan que su hijo sea futbolista. Sí. Entonces, en general es aquel niño que le va a la escuela de fútbol y el entrenador o el padre mismo se da cuenta de que su hijo corre mucho y se agita o se cansa. O después de haber hecho una actividad física intensa, esa noche tiene mucho más exceso de tos, ¿sí? Esos niños que en general ya son mayores de 6 años,
es más fácil, digamos, diagnosticar porque es más fácil hacerle ya el estudio. Y existe entonces la entidad que se llama asma del ejercicio, asma inducida por ejercicio, ¿sí? Que es una cosa muy diferente a todos los demás otros tipos de asma que hay. Como yo siempre le digo a los padres también, digamos, yo no le puedo decir al papá o a la mamá que su hijo va a persistir con asma a los 10 años o a los 20 años. Porque siempre la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Se va a curar o no? ¿Se va a curar o no se va a curar? O sea, claro, es difícil, digamos. Entonces, uno trata de, o sea, uno habla con los padres, busca los factores predictivos de asma que puede haber. En general, estos niños que tienen asma del ejercicio, casi la mayoría no tienen genética de asma, sino en general son niños que se cansan, pero también tienen tratamiento. O sea, tienen tratamiento. Pueden hacer vida normal, pueden seguir practicando fútbol, pero como yo les digo siempre a los padres y sobre todo al niño, porque en general la mayoría de ellas los que vienen son adolescentes, la recomendación que yo siempre le doy es que no dejes de estudiar, porque independientemente de que puedas tener asma del adulto o no, no sabemos si va a ser buen jugador también, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los... ¿hay un tratamiento para niños? Sí, hay un tratamiento para niños que es igual también para los adultos, la dosis es mucho menos. Entonces, cuando hablamos de asma, dijimos que el concepto de asma es enfermedad inflamatoria. Entonces usamos antiinflamatorios inhalados con el apoyo de la aerocámara. Hay un montón de antiinflamatorios en el mercado. Algunos tienen más potencia que otros. No se le pone directamente, no, doctor, ¿verdad? No sé cómo se llama el cosito ese. El aerosol. Aerosol. En realidad la dosis, digamos, inhalador de dosis medidas, digamos, es el nombre correcto, digamos. Pero el aerosol. El aerosol, en el caso del salbutamol, y cuando el niño es muy grande, puede usar directo. ¿Sí? Yo siempre les digo que tienen que tener en su bolsillo o en su cartera por si le da un ataque en ese momento y pueda usarlo, ¿verdad? Pero la medicación preventiva no se puede usar sin aerocámara porque produce efectos adversos locales. Produce hongos, produce excesos de tos, erosiones en la boca. Entonces, para evitar todo eso, hay que usar el espaciador o la aerocámara, como se le conoce comúnmente. Tiene el ataque de asma ahí con el aerosol, pero también cuando no tiene que usar algún tipo de aerosol. Claro. Cuando hablamos de tratamiento, entonces tiene que usar un aerosol que tenga un antiinflamatorio, ¿sí? ¿Todos los días? Todos los días. Hay budesonida, hay... O sea, tipo preventivo. Es un preventivo, ¿verdad? Sucede muy frecuentemente que los padres empiezan a usar el preventivo y generalmente al mes o a los 2 meses ya lo ven bien y en general suelen abandonar el tratamiento, que es algo... Eso no se tiene. No se debe hacer, ¿verdad? Yo siempre les explico que es como, les digo, bueno, es como alguien que tenga presión alta. Si el que tiene presión alta toma su remedio para la presión, ese día se toma la presión y está normal, no por eso deja de tomar el remedio para la presión. Entonces, tiene que seguir tomando hasta que, bueno... Hasta que el médico le diga. Claro, hasta que sea el tiempo correcto que en promedio son 6 meses. Tampoco es, digamos, toda la vida, digamos. O sea, en general, procuramos también no fastidiarle tanto a los chicos con una medicación muy... Pero qué genial poder hacer ese tratamiento, digo, para los niños, para los padres también. Todos los días se pone un poquito y no tiene la crisis. Claro. Sí, no, aparte, en general también lo que hacemos es liberarle del horario. O sea, no decirle, señora, cada 12 horas, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Sino, se hace 2 de mañana, 2 de noche. No importa la hora, se despertó a las 8, mamá se olvidó, ya es mediodía, no hay problema. Se hace. O sea, el medicamento es muy noble, la mayoría de los que se usan en el tratamiento para los chicos. Entonces, la facilidad de que pueda usarlo mañana y noche sin un horario fijo
Perfecto. Es muy, no como los antibióticos, por ejemplo, Claro. que en general hay que tratar de cumplir horarios. Perfecto. Vemos otro material, por favor, ¿sí? A ver. La importancia del autocuidado del niño con asma. La receta médica y la consejería en salud realizada por profesionales a los pacientes y a la familia no son suficientes para conseguir el buen control de los síntomas de asma en el niño. El autocuidado, en que la familia y el mismo paciente pueden tener ciertos conocimientos de su problema de salud y ejercer con sus propias decisiones algunos cuidados esenciales. No se refiere a que sean expertos en la enfermedad, pero está demostrado que las familias y los pacientes, si tienen conocimiento y actúan positivamente en el autocuidado, logran mejores resultados y mayor calidad de vida, superando las dolencias. La recomendación más importante que yo le doy a los padres es cuidar el cuello. Cuando el cuello se enfrían los bronquios y empieza el problema. ¿Sí? Entonces, tiene que usar una remera de cuello redondo, una remera de cuello alto, o si tiene botón, prender hasta el último botón. En general yo siempre recomiendo que usen algo, porque ponerle una bufanda a un niño, cuando salió de la casa Sí. lo tiene, pero llegó Claro. y después ya tiró. Entonces, si tienen sin embargo una remera de cuello alto o Sí, bien cerradito. bien cerradito, es mucho más difícil que ese niño se enferme, digamos, ¿verdad? Porque cuando la nariz es superado su capacidad de calentar el aire, que es en las épocas invernales, Sí. entonces va enfriando las vías aéreas un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Y ahí empieza el problema. De ahí la importancia de mantener siempre el cuello bien abrigado, Tapadito. ¿verdad? Perfecto. Doctor, ¿hacemos un cortecito? Bueno, Dale, volvemos ya. Final del programa, tenemos 3 minutitos nada más, pero ustedes están escribiendo en las redes sociales con consultas y queremos por lo menos una preguntita. Tenemos tiempito para que el doctor responda. Vamos con esta pregunta. César de Luque quiere saber si se debe tener algún cuidado especial o preparación en un niño con asma si se va a realizar un viaje. si eres un niño que está haciendo tratamiento adecuado o es un niño que asintomático, que no tiene síntomas, hoy en día, digamos, los viajes, tanto en auto, o en bus o en avión, que hoy en día están muy bien presurizados, no deberían tener ningún problema. Digamos, la recomendación siempre es que lleven su salbutamol en la cartera, y si es que va a ir de viaje, de vacaciones y va a estar más de una semana o 2 semanas fuera del país, tratar de llevar siempre los medicamentos que son de crisis. No es solamente el salbutamol, sino también llevar un antialérgico. En general, corticoides no recomiendo que lleven, porque si es que requieren de corticoides porque ya la crisis es más intensa, entonces hay que consultar solamente en el puesto o centro de salud que pueda haber en la ciudad o país a donde uno va, ¿verdad? Pero en general, con salbutamol se manejan perfectamente los chicos. Perfecto, perfecto. Explicado todo, hablamos del tema asma, que entonces para las mamás que no se preocupen, que eso puede revertir. O sea, puede llegar un día que el niño cumplió 6 años y ya no tiene nada. Y si no, tampoco es nada limitante, porque hay muchas cosas que se pueden utilizar, medicamentos y el tratamiento, ¿verdad, doctor? Así mismo, o sea, el 70% de los niños se van a curar cuando tuvieron crisis menores de 1 año. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, digamos,
el índice de curación de un niño es demasiado elevado frente a aquel niño que va a persistir en asma en la edad adulta. Perfecto. Buenas noticias nos trajo, doctor. Así da gusto. Muchísimas gracias por venir, por su tiempo, por explicarnos y lo queremos invitar para otro programa. Muchísimas gracias. Un placer haber estado en este programa. Gracias, doctor. Nosotros también nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.